Hola, hola, estudiantes de séptimo básico. Les habla la profe Cami. Espero que estén súper bien descansados luego de estas vacaciones. Bueno, el video de hoy revisaremos la guía número 3 que se titula Revolución Agrícola, el surgimiento de las primeras civilizaciones. A partir de esto veremos algunos conceptos que ya hemos trabajado las guías anteriores, como por ejemplo el de sedentarización, que se trata cuando el hombre se asienta en un lugar y logra desarrollar distintos tipos de capacidades, como por ejemplo generar nuevos oficios y nuevas labores dentro de las aldeas. A partir de esto tenemos un propósito en nuestra guía: cómo el hombre es capaz de transformar su medio geográfico. A partir de esto revisaremos entonces algunos conceptos importantes, como por ejemplo el de la revolución agrícola, como aquella revolución que fue capaz de transformar la vida del ser humano y marcar un antes y un después en la historia. Junto con la revolución agrícola, entonces, revisaremos el desarrollo de nuevas técnicas y labores que cumple el ser humano dentro de esta sedentarización. Y a partir de esto, ¿cómo surgen entonces estas nuevas sociedades complejas? A partir de estos tres conceptos entonces y de la revolución agrícola como el principal, nos damos cuenta que diferentes civilizaciones en diferentes tiempos y lugares poseen características similares. Sí, puede sonar un poco complicado, pero nos vamos a entender de que estas civilizaciones que comienzan a crearse junto con el desarrollo de la agricultura van a tener necesidades similares, y eso tiene que ver con la necesidad de transformar su medio geográfico para vivir mejor. Ahora, como ya sabemos, el título de nuestra unidad responde a la pregunta sobre cómo surgieron las primeras civilizaciones. Tenemos que ubicar y conocer cuál es la importancia del tiempo en las civilizaciones. El tiempo va a ser tan importante porque luego de la revolución agrícola el hombre comienza a tener más tiempo libre. ¿Sí? Ya no tiene que ir de lugar en lugar buscando su alimento y sobreviviendo, porque en primer lugar es importante encontrar un mejor lugar para poder construir nuestras casas. Es decir, ya dominamos la técnica agrícola y necesitamos asentarnos en un lugar para poder producir alimentos. Junto con ello, ¿qué debemos tener en cuenta entonces para tener una casa, sembrar nuestros alimentos y cuidar los animales? ¿Qué nos entrega la tierra, el espacio geográfico, para poder cuidar nuestros alimentos y nuestros animales? Necesitamos entonces ubicarnos cerca de ríos. Es decir, el agua va a ser el elemento primordial que nos va a entregar el espacio geográfico para poder desarrollar una ciudad y luego una posterior civilización. Junto con esto nos vamos a dar cuenta que las primeras civilizaciones que se asentaron cerca de ríos van a ser Egipto, que se acerca al río Nilo. También tenemos a Mesopotamia, que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates. También tenemos a la civilización india, que se ubica cerca del río Ganges, y la civilización china, que se ubica entre el río Azul y Amarillo. Pero no solo en este territorio se encuentran grandes civilizaciones, sino también en América tenemos tres grandes civilizaciones, que son los aztecas, los mayas y los incas. Por ejemplo, los mayas se ubicaron cerca del río Amazonas, mientras que los incas se ubicaron cerca del lago Titicaca. Ahora, nos vamos a dar cuenta que las ciudades y las civilizaciones en diferentes tiempos y lugares tienen características similares. Es decir, Mesopotamia con Egipto, pero también los aztecas tienen construcciones piramidales. Pero ¿cómo? Si los aztecas y Egipto estaban en lugares totalmente distintos y no sabían de la existencia uno de otros. Esto se debe a que estas civilizaciones tienen necesidades similares y creían en cosas similares, por ende sus construcciones eran muy parecidas. En este caso tenían una característica astrológica, ¿sí? De la creencia de dioses, etc. Pero no hay que olvidar que el nacimiento de estas primeras civilizaciones constituyen un acontecimiento más importante para la historia de la humanidad. Como ya lo habíamos dicho, la revolución agrícola es el elemento y el acontecimiento más importante que genera un antes y un después en la historia. Este proceso de la formación de las primeras civilizaciones origina múltiples cambios que se producen durante el Neolítico. Ahora,
Dentro de esto, la creación de las primeras ciudades nos da a entender de que ya no somos solo una aldea en donde podemos plantar nuestros alimentos y cuidar nuestros animales, sino que además podemos organizarnos socialmente mucho mejor y construir ciudades mucho más complejas. De esta manera, la principal característica que tiene una civilización es el surgimiento de un Estado. ¿Qué es un Estado? Es una organización de un conjunto de personas donde hay autoridades y también funcionarios que administran esta ciudad y manejan el territorio y la economía. A partir de esto nacen diferentes grupos sociales, es decir, tenemos a un rey que logra administrar, también tenemos soldados que protegen, tenemos artesanos, pescadores, agricultores, pero también tenemos a los esclavos, es decir, comienzan a formarse diferentes grupos sociales que logran dar cierta identidad a una ciudad o a una civilización. ¿Cómo vamos a trabajar todos estos conceptos? Principalmente con habilidades que ya habíamos trabajado anteriormente. Elementos de simultaneidad, es decir, cómo a partir de procesos distintos vamos a ver que tienen elementos en común, como lo vimos en el primer ítem de comparación. Luego vamos a trabajar ubicación temporal y espacial, analizando mapas, y también vamos a trabajar fuentes históricas secundarias. ¿Para qué? Finalmente para lograr ser empáticos con los personajes y aquellos actores principales de la historia en este periodo. Ahora, por otro lado, ¿qué tengo que hacer en esta tercera guía? Primero nos acercamos a nuestros objetivos de aprendizaje. En primer lugar, explicamos entonces las primeras civilizaciones y la formación de los estados organizados en torno a las ciudades. Es decir, como lo habíamos planteado anteriormente, tenemos una estratificación social. ¿Qué quiere decir esto? De que existen diferentes funciones dentro de una sociedad. Y desarrollamos nuevas técnicas como está el artesano, también los escribas, por ejemplo, en el caso de Egipto, aquellos que llevan la contabilidad económica, entre otras cosas. Y el objetivo de aprendizaje número 4, que nos ayuda a caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones, reconociendo procesos que se desarrollan en distintos lugares y tiempos, como lo habíamos dicho en el caso de los aztecas con los egipcios, que tienen características similares, pero suceden y se producen en distintos lugares y en distinto tiempo. Ahora, en nuestra primera actividad inicial tenemos que recordar algunos conceptos que habíamos trabajado en las guías anteriores, como por ejemplo en el Paleolítico y lo que sucede también en el Neolítico. ¿Cómo va variando la vida de los seres humanos en estos periodos? Además, ¿cuáles son las actividades que tienen para obtener alimentos? ¿El Paleolítico logra sembrar sus alimentos o solamente caza y recolecta, por ejemplo? Cuando hablamos del tipo de habitación, ¿el hombre del Paleolítico es capaz de construir una choza o vivir en una aldea o simplemente vive en una cueva y va de lugar en lugar? ¿Sí? ¿Cuáles son las costumbres, la vida cotidiana, la vestimenta, que tienen estas sociedades del Paleolítico y del Neolítico? Finalmente, cuando tengamos todas las características comparativas entre cada uno de los periodos, nos vamos a dar cuenta de que el hombre y el ser humano transforma su medio geográfico de una manera distinta y avanzando en los procesos históricos, esta transformación del medio geográfico se va a ir complejizando, es decir, el ser humano adapta su medio geográfico para sus necesidades, según lo que yo necesito. Es decir, en un primer momento en el Paleolítico, ¿el hombre necesitaba tantas cosas? No, porque finalmente solamente necesitaba sobrevivir y poder acumular y recolectar sus alimentos. Mientras tanto, cuando vamos complejizando la agricultura, el hombre necesita y tiene otras necesidades, es decir, necesita organizarse mejor cuando se da cuenta de que tiene sus alimentos, por ejemplo, se da cuenta que lo que le sobra puede venderlo, cambiarlo por otros alimentos y ahí se va complejizando mucho más. Por otro lado, entonces, vamos a localizarnos espacialmente y temporalmente en este mapa. ¿Qué me dice la simbología? ¿Qué quiere decir esto? De que en este ítem la simbología va a ser clave para poder entender las preguntas que se nos presentan. ¿Sí? El primer poblado conocido donde se ubica, ¿cierto? En Ain Malaha,
que está cerca de Israel, cerca del desierto de Siria, que va a ser el primer poblado conocido. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? ¿Hace cuánto tiempo tenemos indicios de agricultura? La simbología, chiquillos, va a ser súper importante para poder entender todo este periodo. Ahora, tenemos también análisis de fuentes con preguntas textuales inferenciales y también valóricas que nos van a ayudar a entender entonces esta transición de lo que eran los tiempos primitivos a una civilización mucho más compleja. Ahora, ¿qué esperamos que aprendan en esta guía? Las habilidades que ya habíamos hablado acerca del carácter evolutivo del Paleolítico al Neolítico y la localización en los lugares más importantes del desarrollo de las civilizaciones. Tenemos contenidos como la revolución agrícola, el desarrollo de las ciudades y el surgimiento de las civilizaciones. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender cómo utiliza entonces mejor el tiempo el ser humano, cómo logra organizarse, para qué les sirve organizarnos. ¿Qué importancia tuvo la agricultura para llegar a ser una civilización? Así nos presentan nuestros indicadores de evaluación, en donde lo tenemos que lograr comparar en primer momento, en el primer ítem, luego identificar elementos del surgimiento de las civilizaciones y describir el desarrollo humano, localizar simbologías también, en donde surge la agricultura, entre otros conceptos. Eso, chiquillos, espero que les haya servido mucho este video, que finalmente les ayudara a aclarar las dudas. Recuerden que cuando hagan su guía, organicen bien su tiempo, trabajen en lugares cómodos, sin distractores, apaguen la tele, despéguense un poco de las pantallas para poder realizar estas actividades. Y como ustedes ya saben, vamos a recomendar algunos videos, como por ejemplo el de las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, que nos van a ayudar a entender entonces cómo se desarrollan estas civilizaciones. Esos chiquillos, que estén súper bien, cuídense, no salgan, lávense las manos, que estén bien, bye bye.